Civil War, Guns N' Roses. No hay canción más acorde para el tema que vamos a ver el día de hoy. Un clásico del rock. En la voz de Axl Rose. Esto es un llamado al valor que tiene una guerra cuando se lucha entre los países, cuando se lucha entre los propios integrantes de un país. Sabemos que la guerra ya no es una acción positiva, pero cuando es entre pueblos, cuando personas hermanas, es peor. Esta es la clase número 11 con la cual cerramos esta unidad 2, donde hablamos del proceso de independencia y la construcción de una nación. Hoy terminamos la unidad 2. Soy el loco profe de historia. Mi nombre es Álvaro Álvarez, @cero recargado, y te invito entonces a esta clase. Y sin embargo, todavía tenemos patria, niños. Así lo dijo Manuel Rodríguez. Y así entonces continuamos nosotros este camino que hemos comenzado ya hace varios meses atrás, exactamente el día 16 de marzo, cuando dijeron, niños, no va más. Así como dice Claudio Palma, no va más, no va más. Ahí está. Se acabó en las clases presenciales y comenzamos en clase en vivo y comenzamos con toda esta aventura tremenda que es a través de Classroom. Comenzamos a motivar a los niños a meterse en sus clases, a ver los videos, y luego de eso dijeron, pero ¿y por qué no hacen lo mismo ahora? Pero mándalos, ¿a dónde? Al YouTube. Y ahí está, aparece entonces el loco profe de historia, ¿bien? Así que para nosotros es un agrado estar en comunicación a través de esto. Y el tema del día de hoy para mí es extremadamente importante y muy sensible, porque acá es donde hay diferencias históricas entre una versión y otra. Ahora, ¿qué es lo importante? Y como siempre digo, lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de la historia es motivar el pensamiento crítico, es la búsqueda de información, es el poder, chicos, descubrir por sí mismos el valor que ha tenido entonces la historia y las decisiones que personajes han llevado a cabo a lo largo de toda nuestra historia de este Chile republicano. Y el día de hoy terminamos entonces con la independencia de Chile y este proceso donde construimos una nación y que justamente va en el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda. Y finalmente vamos a terminar con el régimen parlamentario en Chile entre los años 1896 y el año 1900... No, ahí hay un año que está malo, es 1886, ¿ya? Y 1925. Lo vamos a arreglar al tiro. ¿Ya? Estas cosas, ustedes saben que a mí no me gusta. Si escuchan ruido es porque en mi casa se está construyendo, entonces ustedes entenderán ya que hay ruidos de fondo en algún momento. Bien, estas cosas suelen ocurrir, así que tranquilen, John Wayne. Ya acá está y todo arreglado y quedamos siempre en buena lid y tan amigos como siempre. Ustedes saben que la tele es así. Bien, así que ahí estamos. 1886, 1925 es lo que el día de hoy vamos a ver. Recuerda entonces, como esto es un video, puedes ponerle pausa, adelantar, atrasar, hacer lo que tú quieras. Entonces, para que puedas ir tomando tus apuntes, si hay algo que no te queda bien, en este caso explicado, lo puedes dejar en los comentarios, ya sea en Classroom o en YouTube. O si quieres también, entonces puedes volver atrás. Y luego que regreses atrás, chicos, van a poder explicar o entender quizás mejor la explicación. Bien, y como el tiempo es oro y yo sé, pero no quiero entonces
comenzar esta clase sin referirme, bueno, mandarle saludos siempre a mis amigos del diplomado de educación emocional, así que un abrazo a todos y a todos y para cada uno de ustedes. Y además entonces mencionar que el día de hoy estamos a 10 de septiembre. Es decir, ya la próxima semana vamos a tener una semana de vacaciones. Ya, con la cual vamos a descansar un poquito. Vamos a ver si es que subimos algunas cosas en YouTube. Pero por lo menos del colegio vamos a descansar una semana de receso. La idea es de verdad recuperar energía porque esto ha sido bastante cansador. Pero además de eso, ya un mensaje. Nosotros acá, yo vivo en Pichilemu, estamos transmitiendo esto desde Pichilemu y chicos, ha llegado mucha gente de afuera. No tengo idea cómo lo hacen, no sé cómo pasan, porque no deberían venir turistas porque estamos en una situación de crisis sanitaria y la idea es cuidarse. Entonces, frente a eso, el sentido común. ¿Qué nos invita el sentido común? Nos invita simple y llanamente a qué cosa, a autocuidarnos. Aquí ya no queda de otra, ¿bien? Eso significa de que tratar de evitar las salidas lo más posible, no juntarse en lugares que se aglomera gente, ya. También pasa con el tema de las visitas, no recibir visitas, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante que su salud sea prioridad en este momento. Yo sé que a lo mejor todos quieren salir, compartir, carretear, celebrar el 18, etcétera, etcétera, pero es más importante en este momento el cuidado de la salud. Y por eso entonces yo hago ese llamado, chicos, desde acá, desde esta pequeña tribuna que es esta clase, a mantener entonces todas las medidas de autocuidado, porque vuelvo a insistir, no sabemos qué es lo que pasa y cómo finalmente llega gente, y no solamente acá, sino que en todas las ciudades costeras va a pasar exactamente lo mismo, es decir, van a llegar turistas que no sabemos de dónde finalmente aparecen y que lamentablemente entonces pueden ser un vector ya de contagio en nuestras comunidades. Bien, entonces por esa misma razón también hacer el llamado, si usted estaba pensando en salir de Santiago, salir de Rancagua, salir de estos lugares que a lo mejor estamos bajo mucho estrés, piénselo, porque finalmente el tema de las crisis sanitarias no se pasa con porfía, al contrario, se pasa con sentido común y con nuestra propia obediencia a través del autocuidado. Bien, ahí está chicos el mensaje entonces para que ustedes también puedan transmitirlo. Recuerden, mis redes sociales ahí están, @cero recargado ahí. Y además en el logo Profe Historia me pueden dejar todos los comentarios que ustedes quieran. Ahí está. Objetivo del día de hoy, vamos a caracterizar la crisis presidencial en el gobierno de Balmaceda y el periodo parlamentario tras la guerra civil del año 1891. Sí, es un objetivo tremendamente, ¿cómo se dice? Ambicioso, ¿bien? Pero de todas formas para nosotros es, o por lo menos para mí es muy importante que ustedes tengan este recuerdo dentro de la historia de Chile. En algún momento en la enseñanza media lo van a volver a retomar, ya van a volver a ver lo que fue la guerra civil del año 1891 y las consecuencias que tuvo, pero para mí es muy importante que en el día de hoy tú aprendas esto. Ahora, para el ministerio parece que no tanto. ¿Por qué? Porque en su libro de clases no hay nada. Ok, así que páginas no puedo decir, sí, vean de la página tanto, no tanto. No, no hay nada. Bien, no me pregunten por qué. Vamos. Previously in your history class. Vamos, previamente habíamos visto que el territorio chileno del año 1856 estaba compuesto desde el despoblado de Atacama hasta lo que era el confín del mundo. Eh, hasta el fin del mundo. Y era. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que vimos? Que a través de distintos procesos, ya Chile va a ir incorporando, o en este caso, cediendo, bueno, decir cediendo, no perdiendo, por favor, no ocupemos ese concepto, decir, ay, nuestros amigos argentinos nos quitaron la Patagonia. Nadie te la quitó. Bueno, los argentinos negociaron en un momento que para Chile era más complejo, pero Chile la cedió. Y en ese caso ahí habíamos visto el principio del Upo Posidetis, ya que tenía que ver con las fronteras que se tenían de antes, pero también apareció la guerra del Pacífico, vimos la incorporación de Chiloé, la Araucanía y el conflicto mapuche que hasta el día de hoy se mantiene. Ya vimos la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que ya la habíamos visto en clases anteriores, y la posesión del Estrecho de Magallanes y la colonización de Yanquihue. Es decir, todos estos elementos en conjunto
finalmente van a posibilitar la transformación territorial en el sentido de que se van incorporando y le comienzan a dar forma a nuestro país. A eso le vamos a sumar también la isla de Pascua. ¿Y por qué no he hablado de la Antártica? Porque la Antártica todavía no es parte del territorio nacional en este momento. ¿Ok? Y la gran pregunta era, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué finalmente Chile comienza a ocupar territorios? O a ceder territorios, ¿ya? Porque recuerden que cede la Patagonia, ya a Argentina, con el Tratado del Divortium Aquarium del año 1881. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿pero y por qué Chile cede eso? Bueno, por una sencilla razón, porque no tiene intereses económicos en ese territorio, ¿ok? Entonces, acá Chile siempre, siempre, en cuanto a sus anexiones territoriales, tiene que ver con lo económico, o sea, su justificación, la finalidad, siempre va a ser la explotación económica y la obtención de ¿qué cosa? De recursos. No es un tema por amor, no es por soberanía, no es porque en el papel decía, no es así. Entonces, toda esta cosa tan romántica que una a veces piensa, ya, oye, disculpe, me pica la nariz porque llegó la primavera y la rinitis y ustedes saben, yo tengo alergia siempre. Ok. Entonces, pero esta cosa romántica de decir, hoy nosotros vamos a ir. No, Chile simplemente defendía intereses económicos, es decir, donde veía que puede sacar recursos y ganancias, vamos, ahí va a incorporar. Y por esa misma razón que hasta el día de hoy tenemos problemas, por ejemplo, con Bolivia, que Bolivia, ¿qué dice? Que nosotros le quitamos el mar, ¿ya? Bajo el contexto que se dio y los tratados, bueno, pero en realidad los tratados son los tratados. Con Perú es exactamente lo mismo. ¿Ya? Luego fue, en este caso, con el sector de Yanquihue, el cómo llegan los colonos alemanes, ya el cómo se compra Isla de Pascua, pero también el cómo se ocupa con militares la zona de la Araucanía. Entonces, y ahí es donde uno comienza a entender entonces este problema, por ejemplo, del Estado mapuche o del pueblo mapuche que el día de hoy todavía busca reivindicaciones, porque ahí no hubo una negociación, no hubo una cesión, no hubo una colonización, sino que simplemente hubo una ocupación. Es decir, yo llevo tropas militares y ocupo el territorio. Entonces, si yo nunca hice un tratado, si yo no hice un pacto con ellos, finalmente es un problema que no está resuelto. Así como también hay un problema que no está resuelto en cuanto a los límites con Argentina en lo que va a ser campos de hielo. Y ahí todavía está en el Monte Fitzroy viendo, bueno, ¿para qué lado es? ¿Para Chile o para Argentina? Y eso todavía es un tema que nos zanja. Bien, ahí estamos. Y así entonces es como queda nuestro Chile actual. Y acá está, fíjense, lo que yo les montaba, este cuadrito chiquitito es lo que todavía no está resuelto entonces con Argentina. ¿Y por qué es tan importante? Porque allí está entonces Campos de Hielo. Y en Campos de Hielo Sur ya lo que tenemos que es una reserva de agua tremenda. Ojo ahí, si los argentinos no son tontos. Bien, Let's go, students! vamos con la clase del día de hoy, chicos. Bien, don José Manuel Balmaceda. José Manuel Balmaceda, dentro de su gobierno, que va a ir dentro del año 1886 al año 1891, ya, él va a terminar su periodo. El día 18 de septiembre del año 1891 termina su periodo. Bien, ¿qué cosas hizo dentro de este gobierno? Creación del Ministerio de Obras Públicas, ahí lo tenemos muy importante el día de hoy y para cualquier país tener un Ministerio de Obras Públicas. Se funda dentro de lo que va a ser su gestión la Universidad Católica, ¿ya? Sí, la Pontificia Universidad Católica de Chile, oye. Luego el desarrollo de obras públicas como el viaducto Mayeco, ya el puente, en este caso del río Biobío, ya se va a incorporar la soberanía a la soberanía Isla de Pascua, ya lo habíamos visto, con todas las gestiones de don Policarpo Toro, me acordé de 31 minutos ahí, excelente. Y finalmente vamos a ver que hay una guerra civil. Ahora, aquí, ¿por qué es importante el tema del contexto? Es decir, después de la guerra del Pacífico, Chile fue un país extremadamente rico. Listo. O sea, el salitre era lo que más se vendía en todo el mundo y Chile obtenía mucha ganancia. No porque Chile era dueño de eso, sino porque en algún momento las salitreras eran chilenas, pero posterior a la guerra fueron compradas por quienes, por los ingleses. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Y voy a dejar de decir la palabra interesante porque lo tengo como muletilla. Ahora, eso es un antecedente importante, porque en algún momento siempre se piensa que los intereses que de Chile defendió en la guerra del Pacífico eran los intereses económicos de los ingleses. No, señores, era el interés económico chileno. Pero ¿qué pasó? Que después de la guerra, los ingleses, cuando ya estaba todo listo, van y compran a los chilenos gran parte de los negocios y por esa
Por esa misma razón, después de la Guerra del Pacífico, vamos a ver que los ingleses se posicionan entonces sobre todo en la zona del norte, y ahí va a aparecer el rey del salitre con Thomas North, ¿ya? Quien finalmente va a llevar a cabo todo este monopolio, y los ingleses entonces van a ser los que llevan a cabo el negocio del salitre. Ahora, pero además del negocio del salitre, que Chile ganaba mucho a través de los impuestos, comenzó a aparecer un capitalismo, es decir, ya este es un modelo económico que viene de Europa, y este capitalismo, es decir, juntar capitales en base al trabajo, en base a la industria, etcétera, etcétera, va a requerir profesionales. Y ahí es donde aparece la Universidad Católica, es decir, si en algún momento la Universidad de Chile lo que buscaba era aportar culturalmente al país, ¿ya? En realidad la Universidad Católica nace como respuesta a que, recuerden que la reforma laica del año 1871 le habían quitado un montón de poder ¿a quién? A la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia como respuesta dijo, bueno, para detener esta cosa del laicismo, de que la Iglesia me la estén votando y renegando, vamos a fundar la Universidad Católica de Chile, que se funda en el año 1888 por Mariano Casanova. Ahora, ¿cuál es la crítica que se le hace a la Universidad de Chile? Que simplemente saca profesionales, ¿para qué? Para que estén al servicio del capitalismo. Y hoy en día vemos ingenieros comerciales, vemos médicos y todo lo demás que están aquí al servicio del modelo económico. Ya no es como decir, ah, no, si la Universidad Católica es una universidad para gente humilde, es una universidad donde cualquier persona puede ir. Mentira, eso no es así, ¿ya? En general la Universidad Católica está hecha para una clase social alta. Y que me vengan aquí con el cuento de que, ay, es que da la beca Padre Hurtado, eso es mentira. Porque si tú no vienes de papás casados, olvídate de la beca Padre Hurtado. No, la Universidad Católica no es una universidad para todos. Bien, y eso, aunque sea triste decirlo, es así. Pero quiero que entiendan que el origen de la Universidad Católica no es una universidad para todos, no es como la Universidad de Chile, vuelvo a insistir, sino que es una universidad para que finalmente esté al servicio ya de la defensa del catolicismo, pero también para que esté en servicio de este capitalismo oligárquico, de esta oligarquía que tenía plata, que tenía recursos en Chile y necesitaba profesionales, necesitaba un médico, necesitaba ingeniero, necesitaba abogados y cuánto profesional más. Y bueno, ahí está la Universidad Católica, es para eso. Y que tenga esa mentalidad, es decir, una mentalidad de defender un sistema económico en base al dinero. Uy, es como que lo que se hace ahora. Sí, ok, listo. Chao, Universidad Católica. Listo. Ahora, ¿por qué hablé de la Universidad Católica? Porque para que entiendan el origen de una institución me dice cómo finalmente se desarrolla a lo largo de la historia. Bien, y hoy en día, bueno, insistir, la Universidad Católica sigue siendo exactamente igual, lo mismo. ¿Quién era Balmaceda? A ver, ¿por qué Balmaceda genera tanto escozor en algunos? Primero, era un oligarca, es decir, no es una persona del pueblo. Balmaceda no es una persona que diga, oye, el compadre humilde que nació en un ruco y que se transformó en presidente. No, era un oligarca, pertenecía en este caso a una familia muy pudiente de Chile, ¿ya? Pero también era un liberal, o sea, él pertenecía al Partido Liberal y él tenía un pensamiento, ¿ya? Extremadamente liberal para su época. Bien, había sido ministro de los presidentes Aníbal Pinto, también fue ministro del presidente Domingo Santa María, ya después fue diputado, entonces tuvo un montón de cosas ya que lo fueron preparando su camino para. Ahora, Balmaceda comienza a tener prácticas, o bueno, de hecho él llega al poder por estas mismas prácticas que se hacían siempre, es decir, el cohecho, el que el presidente anterior le ponía la fianza al que seguía, entonces en realidad eso era como muy normal en la época y Balmaceda llega al poder de esa manera, o sea, no llega por una elección que uno diga, uy, sí, todo el mundo quería a Balmaceda y que fue por todo el pueblo y la votación popular, porque todavía eso no existe en Chile, ya no, existe simplemente que las personas vayan, vendan su voto, aparece el cohecho, el que estén ahí interviniendo electoralmente. Ok, listo, pero Balmaceda se hace presidente. Ahora, él tiene un discurso completamente nacionalista y ahí empieza a desmarcarse del resto de los liberales o de un grupo de los liberales. ¿Por qué? Y para qué decir de los conservadores, pues conservadores y nacionales le hacen una cruz tremenda ahí a nuestro amigo Balmaceda. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque él dice que, mira, Chile tiene tanto recurso, que se lo están llevando extranjeros. Y uno dice, pues como que me hace sentido, profe, porque esto es como que hasta el día de hoy bueno, ok, Balmaceda aceptaría, ya, no, listo. Ok, entonces, claro, tiene un discurso en este caso nacionalista de que
Chile tiene que estar por sobre los intereses económicos extranjeros. Bien. Ahora, ¿qué es lo que busca finalmente? Que los capitales chilenos retomen, recuperen ya la riqueza salitrera y que deje de estar en manos de los ingleses y terminar con el monopolio de John North, ¿ya? Y que John North, claramente que le hizo una cruz, de hecho puso a su mejor amigo en contra de él, porque ahí le pagó mucha plata, aquí corrió plata por todos lados, ¿ya? Porque finalmente Balmaceda lo que quería era terminar con el monopolio del salitre de los ingleses, ¿ya? Y que estaba aquí en el rey del salitre personificado, que era John North, ¿ya? Ahora busca fortalecer al presidente porque ve que el Congreso tiene muchas atribuciones. La Constitución del año 1833 le daba mucha atribución al Congreso, pero que no la ocupaba. Y que ya después con las reformas que se hicieron comienza a perder poder el presidente. Y por esa misma razón entonces Balmaceda busca retomar ese poder, ¿ya? Y mantener el intervencionismo electoral, es decir, que las elecciones todavía se pueden intervenir, ¿bien? Y busca la secularización del Estado, es decir, que la Iglesia Católica trate de alejarse lo más posible, ¿de qué cosa? Del Estado de Chile y de los gobiernos, ¿bien? Entonces, ¿qué objetivos tiene dentro de su gobierno? Primero, hay que reducir la dependencia mediante la industrialización. Es decir, el país tiene que industrializarse. Hay que nacionalizar las salitreras y los ferrocarriles que estaban en manos de privados, ¿ya? Hay que mejorar las condiciones de salud, hay que mejorar las condiciones de educación, lograr la unidad del mundo liberal, ¿ya? Hay que fomentar la colonización y la ocupación de la Araucanía, es decir, vuelvo a insistir, toda esta cosa económica de poder obtener riqueza en base a lo que va a ser la colonización y la ocupación, ¿ya? Y también fomentar todo lo que es la industria en obras públicas en base a la comunicación y a los transportes. Es decir, tenía un plan de gobierno extremadamente liberal donde finalmente él dice, yo tengo mucha plata y con los recursos del salitre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí está, construcción de escuelas, ya, por ejemplo, material educativo, la formación de la escuela, en este caso de preceptores, que es la que está ahí en el fondo, no, está en la otra lámina. Ya, entonces, por ejemplo, la formación de profesores, o sea, que no cualquiera sea profesor, sino que hay una profesionalización de la labor docente, ya, extender líneas de ferrocarril por todo Chile, ya, es decir, ya aquí ya se comienza a pensar, por ejemplo, incluso hasta en el tren a Pichilemu. O sea, ahí está dentro del pensamiento de eso. O sea, Balmaceda fue incluso el presidente que inauguró parte del ramal que iba de San Fernando ya hasta lo que va a ser después posteriormente Pichilemu. Entonces, ¿por qué? Porque él cree que es a través del tren la forma en la cual se lleva el progreso a todo el país. Bien, y para eso entonces hace obras públicas gigantes, monumentales que hasta el día de hoy existen, como por ejemplo el puente del Maule, el puente del Biobío, ya el viaducto Mayeco, que es una cosa gigante que queda en la región de la Araucanía, ya se habilitan los puertos, se hacen diques, ya se hace un sistema de telégrafo, es decir, Balmaceda, la plata que tiene, en este caso del salitre, dice, con esto hay que echarle mano al país, ponerle a educación, a salud, a obras públicas, mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, imagínense, eso es con los impuestos del salitre. Por eso que Balmaceda decía, imagínate cómo sería si yo nacionalizo el salitre. Y uno dice, uy, pero seríamos, pero país del primer mundo. Sí, pero hay un grupo que no lo piensa así. ¿Ok? Y fíjense, se construyó, por ejemplo, la Escuela de Medicina, la Universidad de Chile, el Internado Nacional, la Escuela Militar, la cárcel y entre un montón de otras obras. Por no insistir, Balmaceda hizo muchas, muchas, muchas cosas porque, claro, alguien dice, pero tenía mucha plata. Sí, pero él pensaba que podía tener más si es que nacionalizaba el salitre. ¿Bien? Y esto es una foto del viaducto Mayeco que hasta el día de hoy, esto es una foto original de ahora, de la actualidad, ya que fue este puente que se hizo sobre el río Mayeco en la región de la Araucanía, ya para que el trencito ahí pasara, ya, y conectara entonces esta zona del sur de Chile. Esto es hermoso, de verdad que es hermoso. Ya, a todo esto. Dice, profe, tiene una pinta como de la Torre Eiffel, sí, porque lo construyó Eiffel. Toma, a ese nivel. ¿Cuál es el punto? Bueno, si yo le empiezo a echar mano ya a los recursos del Estado, va a haber un descontento de parte de los conservadores que en realidad lo tienen aquí con sangre en el ojo, los radicales que también lo tienen con sangre en el ojo, y también de un grupo de los liberales, sobre todo aquellos que las manos del salitre comenzaron a pagarles para que finalmente boicotearan y se fueran contra lo que va a ser entonces la gestión del presidente.
Bien, ahora, ¿por qué? Porque les da esa sensación de una amenaza. Es decir, Balmaceda está terminando con esta forma que tiene de ser Chile, que había un grupo que es la oligarquía, que es los que mandan, la fronda aristocrática, le llama Edwards. Entonces, claro, este grupo, esta oligarquía, ellos concentran el poder y dicen, no, pues si nosotros tenemos el poder, pero además tenemos los recursos económicos. Entonces la pregunta es, pero ¿y por qué Balmaceda quiere darle al resto? Porque Balmaceda piensa que Chile no se hace con unos pocos, se hace con todos. Y para eso necesita entonces la nacionalización del salitre. Y si hay muchos señores que están ganando plata, lucas, con el salitre, obviamente que lo van a ver entonces como una amenaza. Ahora, esta misma oligarquía ve que todas las construcciones, los trenes, la escuela y todo eso, dicen, oye, esto está derrochando plata, eso es plata perdida, pero ¿para qué si escuela? ¿Para qué un puente que conecte esto? ¿Para qué si... Entonces comienzan a pensar que finalmente Balmaceda tiene tanta plata que, claro, la está derrochando y es obvio porque tiene mucha, mucha plata. O sea, de verdad que tiene muchísima plata el Estado de Chile y Balmaceda siempre reflexiona, imagínate si yo nacionalizo el cobre, o sea, perdón, el salitre. Y a todo esto ya hay que entender que a Balmaceda también le tenían mala la gente, sobre todo de los católicos, los grupos conservadores católicos. ¿Por qué? Porque Balmaceda fue el que estuvo metido ahí con las leyes laicas. Entonces ya le tenían sangre en el ojo y a eso súmenle que Balmaceda de verdad que era muy personalista en el poder. Es decir, él la verdad las cosas que no le preguntaba mucho al resto de qué es lo que quería hacer o qué es lo que iba a hacer, sino que él finalmente gobernaba solo, era de verdad muy personalista, muy autoritario y por esa misma razón entonces comienza a tenerle odio, pero ¿quién? La oposición, ¿ya? De estos grupos de oligarcas, es decir, conservadores, radicales, liberales, y no en este caso el resto de los chilenos. ¿Qué va a generar eso? Una guerra civil, un conflicto. Es decir, ¿por qué? Porque el salitre va a generarle luquitas, o sea, dinero, a los congresistas, ¿ya? Y le va a decir, ya, ahora tienen que intervenir porque Balmaceda se pasó ya de todas rayas. ¿Por qué? Porque finalmente Balmaceda ya para su último año iba a llevar a cabo todo un proceso, ya que iba a terminar entonces con los planes del salitre, del NOR y todo lo demás. ¿Cuál es el punto? ¿Ya? Y aquí es donde está el origen de todo esto. ¿Bien? Están las leyes laicas, es decir, el Congreso puede hacer ciertas cosas, como por ejemplo aprobar leyes periódicas, como por ejemplo la ley del presupuesto. Todos los años ya el presidente envía un proyecto para la ley de presupuesto y el Congreso tiene que aprobarla, ¿ok? Ya, ahora, frente a eso, ya el Congreso puede presionar porque puede bajar las partidas, puede aumentarlas, puede negarlas, etcétera, etcétera. Y en el año 1890 el Congreso no la aprueba ya este presupuesto al presidente Balmaceda, dice, no, Balmaceda, no te aprobamos ni una cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que Balmaceda dice, ok, ustedes no me aprueban el presupuesto, ya yo voy a ocupar el mismo presupuesto del año pasado, es decir, del año 1890, y más encima ustedes se van cerrados. Y se cierra. Se cierra el Congreso. No, si no van a aprobar, no sirven para nada. Y eso hace que entonces la Armada de Chile, es decir, los marinos, ¿ya? Apoyan al Congreso y van a hacer entonces una junta revolucionaria y se van a ir, ¿a dónde creen ustedes? No al sur, se van a ir, ¿a dónde? A Iquique, al norte. ¿Por qué? Porque allá están las platas del salitre, están estos magnates ingleses que van a proteger al Congreso y a todos estos congresistas, ¿ya? Y finalmente entonces estalla la guerra civil. Y el presidente Balmaceda se queda con un grupo que van a ser los leales del ejército. Es decir, el ejército de Chile va a ser leal al presidente Balmaceda, pero la armada, es decir, que son los marinos, que son los militares, que son de mar, los marinos, ¿ya? Van a apoyar entonces al Congreso. Bien, y allí se lleva a cabo esta guerra civil que en realidad tiene algunas batallas muy importantes que son las que finalmente van a definir ya lo que suceda y se juntan en el norte, es decir, en Iquique, ya una junta de gobierno presidida por, ahí están arriba ya, el jefe de la Armada, Jorge Montt, ya, y que finalmente va a ser apoyada por quienes, por estos grandes magnates del salitre, por un grupo de la oligarquía nacional.
Bien, oligarquía me refiero a como a la gente que tenía plata en ese entonces. Bien, y claramente se llevan a cabo algunas batallas. Ya vemos la batalla en este caso de Concón, de Placilla, que van a ser las batallas finales. Hay una triste historia de la matanza de Locaña del 19 de agosto, ya del año 1891, donde finalmente se asesinan ya gente detractores de Balmaceda, ya, y se los asesina. En realidad lo estaban persiguiendo y los pillaron y los mataron a sangre fría, ¿no? Sin juicio, sin nada. Por eso se llama entonces la matanza de Locaña. Bien, y eso hace que la causa del presidente Balmaceda sea más odiada. Bien. Ahora, él siempre trató de que fuesen tratados todas las personas ya de buena manera. En su testamento político él lo menciona. Ahora, hay gente que se le escapa de las manos y que toma malas decisiones y que no pasan por el presidente. Bien, ahora todo se decide ya en la batalla de Concón y la batalla de Placilla ya el 28 de agosto del año 1891. El presidente finalmente se va ya a lo que va a ser la embajada o la delegación argentina, donde finalmente va a terminar con su vida el día 19 de septiembre de ese mismo año, 1891, un día después, ya que él termina su periodo. Es decir, yo termino mi periodo el 18 de septiembre como presidente y el 19 entonces él se suicida. ¿Ya? Ahora, ¿por qué razón? Por una bien sencilla, porque él sabe que si se mantiene vivo, ya la guerra civil puede continuar y esto puede escalar mucho más, etcétera, etcétera. Y él se da cuenta de que ya no puede hacer nada y que incluso si bien tiene tropas, no va a sacrificarlas ya por una causa que él siente que ya está perdida. Bien, pero en su testamento político él le dice, las futuras generaciones se van a dar cuenta del error que está pasando, ya, y que finalmente las intenciones que él tuvo eran las mejores, ¿ok? Y el tiempo, ahí usted juzgue si es que le dio la razón o no. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra civil del año 1891, chicos? Bien, primero, la sociedad queda dividida, es obvio, o sea, hubo muertos, exiliados, gente herida, ya, pero lo más importante es que después de la guerra civil aparece un sistema parlamentario, ok, donde el país completo queda secuestrado por esta oligarquía que va a implementar, fíjense, medidas en beneficio personal, se van a reducir los impuestos. Chile va a depender 100% del salitre y el salitre va a seguir en manos de extranjeros. Es decir, la oligarquía entrega el país a los extranjeros y ellos simplemente, ay, mientras estén ganando plata, están felices. ¿Ok? Ahora, eso significa que un grupo de la sociedad, esta oligarquía de la gente con plata, son los que finalmente quedaron contentos tras esto. Sí, obvio que sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó? Que Chile entonces, de todo este auge de progreso que tenía, cae finalmente a un país con muy poco progreso económico, ya, y que simplemente vamos a depender ya del extranjero y de lo que nosotros vendamos. Es decir, es como que aparece una oscuridad. Y así se define, o sea, es decir, en las caricaturas, es decir, el régimen parlamentario, que va del año 1891 al año 1925, se grafica de esta forma, es decir, presidentes que en realidad no existen, ya, es decir, que simplemente están en el papel, que ni siquiera los voy a nombrar, pero además, ya, es que un Congreso que duerme, que no trabaja. Entonces, fíjense, después de la guerra civil triunfó el Congreso, ya se reduce el poder ejecutivo y aparece este régimen parlamentario. Miren, ¿qué continúa? No se eliminan los vicios, hay un crecimiento hacia afuera, solamente inversión extranjera ya. Y en cuanto a los cambios políticos, la inoperancia del sistema legislativo, es decir, dejan de trabajar literalmente. Ya, yo sé que alguien me dice, pero es que nunca han trabajado. Ok, listo. Pero por lo menos con el presidente Balmaceda se veía algo, ok, y se veía mucho. Y desde el punto de vista ocurren muchos cambios sociales. Ahora, si yo tengo un gobierno y un Chile que no está trabajando, es obvio que los problemas sociales se van a agudizar y eso lo vamos a ver ya de lleno en el siglo XX. Ahora, aquí está. ¿Qué características tiene este parlamentarismo? Vamos. Esto le pueden poner pausa y anotar esto así como características generales del parlamentarismo y nada más. No voy a hablar de presidente ni de obras porque en realidad hay nada o muy poco. ¿Ok? Miren, predominio oligárquico, es decir, simplemente había un grupo de la sociedad que el que tenía recursos económicos, los que finalmente mandaban. Listo. Ya, un poder ejecutivo anulado. El presidente de Chile en realidad era elegido así como, ¿queréis serlo? Ya, sí, me tinca. Ok, listo, eso era todo. ¿Y qué hacía el presidente? Nada, nada.
Ya tenía muy poco poder porque quien ejercía las decisiones del Estado era ¿quién? El legislativo, ¿ya? Ahora, si el ejecutivo en algún momento decía, oye, yo quiero hacer cosas, no, po, el Congreso que hacía, no, compadre, usted no está para eso, ¿bien? Y finalmente, entonces se habla de todo este periodo, un periodo de inercia. No, no se gobierna nomás, pero no se hace nada. O sea, un periodo como de oscurantismo en Chile que va desde el año 1891 hasta el año 1925. Ahora, yo lo diría más bien 1920, 1915, porque ahí, ¡pah!, Chile despierta. Y es como raro, porque se siente como ahora, ¿ok? Pero bien, para que vean que esto no ha sido solamente de lo que ocurre en este momento, ahora, ¿ya? No solamente ocurrió ahora, sino que también ha ocurrido otras veces, ¿bien? Y todo lo político, esto es muy, muy interesante. Todo lo político se toma las decisiones en el Club de la Unión, ¿ya? Y en el Club Hípico. Decir, oye, ¿queréis ser presidente? Están apostando a los callos. Y, oye, mira, calla, mira, tormenta china, tormenta china, tormenta, ¿eh? Dicen, oye, ¿tienes que ser presidente? ¿Sí? Listo. Así. Entonces, claro, a ver, hay cosas que son, en este caso, positivas. Tratemos de ver cosas positivas. Por ejemplo, ya se continúa entonces con un régimen legal. O sea, ya, ok, hay una constitución y siguen vigente, ok. Hay un equilibrio entre lo cívico y militar, donde los militares no se meten en el poder. Perfecto, ya. Hay un juego entre la oposición y el gobierno, sí, porque se ponen de acuerdo en el Club de la Unión qué hacer y qué no hacer. Listo, ¿no? O sea, liberales y conservadores da lo mismo porque ya no pelean, ¿ya? Y en este caso hay un respeto de las libertades públicas porque en realidad es un laissez-faire, un dejar hacerlo, ¿ya? Y por eso dentro de lo negativo, por ejemplo, las leyes, no hay leyes que finalmente se hagan en el Congreso, leyes que duermen años, bueno, igual como ahora, qué horrible, ok. Ya, la política concentrada solamente en los oligarcas, en esta fronda aristocrática, es decir, son unos pocos, inmovilismo político, los mismos de siempre, uy, es como ahora, oh, maldita sea, maldito déjà vu. Bien. Las interpelaciones, oh, es como ahora, digo, ¿ya? El cohecho, fraude, ya, espero que eso no sea así ahora, ¿bien? Y entonces, muchas cosas negativas. Y así nos llegó, ojo, el centenario, en el año 1910, nos pilló de esa forma. Y la verdad es que fue bastante triste. La celebración del Bicentenario en el año 1910 fue muy distinto a la celebración del Bicentenario que tuvimos nosotros en el 2010, que pese aún, ya que si bien estaba gobernando la presidenta Bachelet y estábamos con un terremoto, ya no fue tan triste como esto, porque miren, por ejemplo, acá la política es ejercida solamente por un grupo de la sociedad. Se marginaba a todos los grupos populares, todo. O sea, si tú no eras oligarca, chao, tú no existías. Así, literalmente. Había un progreso económico, pero que solamente benefició a quiénes. A la élite, a la oligarquía del país. Al resto, nada. ¿Ya? Chile estaba vendido a las potencias extranjeras, principalmente a los ingleses, ¿ya? Y una desigualdad social, chicos, tremenda. Es decir, había, por ejemplo, mucha indigencia, mendicidad, pobreza, malas condiciones de salud, malas condiciones higiénicas, ya, y todas esas cosas que en algún momento el presidente Balmaceda pensó y dijo, oye, Chile va a ser una potencia por esto, desaparecen. Entonces vemos a un país muy empobrecido pese a, de verdad, ser en el momento de la historia de Chile donde más plata se tenía. Entonces, uno se imaginaba y uno recordaba a Balmaceda y dice, bueno, ¿y qué pasaría si hubiésemos nacionalizado el salitre? O sea, Chile hubiese sido otro, obviamente que sí, obviamente que sí. Pero claro, cuando tú tienes un grupo que es una élite política, que tienen plata, que ellos siempre han vivido bien, siempre han tenido todas sus comodidades y quieren seguir ganando plata y quieren seguir ganando lucas, ellos no quieren cambios. O sea, es como ahora. Ok, ya, pero estoy hablando del año 1910. Entonces, en ese sentido, chicos, hay que ver ya que esta élite simplemente busca el beneficio para sí mismo y el resto del país, chao. Ya, no les da exactamente lo mismo. Por eso el centenario del año 1910 fue extremadamente triste. Pero, y con esto ya terminamos, porque si usted cree que la gente va a quedar tranquila y va a estar feliz porque ve que todos estos señores se llenan de plata, se llenan de lucas, que los ingleses se forran y todo lo demás, y todos los recursos de Chile se los llevan para el extranjero, la gente va a comenzar a despertar. Aparece una crisis política, chicos, aparece una crisis de identidad, de saber, bueno, quiénes son finalmente los que somos chilenos, quiénes son los que ganamos con Chile, y aparece entonces una crisis social. Habla de la decadencia de la clase política. Oh, esta clase es tan rara porque es como
todo me recuerda a ti. Y pasa, chicos, ¿ya? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, gente que va a criticar todo esto, no sé, pues Enrique Masquiver, Nicolás Palacio, Tancredo Pinochet, Alejandro Venegas, Francisco Antonio Encina, ya Recabarren, Emilio Recabarren. Entonces toda gente que va a comenzar a escribir intelectualmente, de decir, oye, esto está mal. Y ahí es donde uno va a recordar el testamento político del presidente Balmaceda que dice, y él dice, después que pase todo esto, ya vendrán tiempos mejores y las personas despertarán y se darán cuenta del error que se cometió. Y fíjense, hablamos del año 1891 al año 1920, es decir, estamos hablando de cuántos años, es decir, 29 años de una inactividad, de un empobrecimiento del país cuando tenía mayor cantidad de recursos. Y hay uno donde dice, wow, que la política funciona, que la política sirve, que tenemos que entender la historia, y ahí uno dice, sí, para esto es, chicos, ¿bien? Para poder entendiendo cómo ocurren los procesos, el por qué ocurren, y finalmente vamos a llegar a que a finales del siglo, a comienzos del siglo XX y a finales de la década del año 1920 o a inicio de la década de 1920, hay una decadencia de la clase política total. Y esa decadencia entonces se va a terminar cuando finalmente se pongan de acuerdo y digan, ¿saben qué? Ya esto no da más, hagamos una nueva constitución. Y ok, sí lo sé, es como ahora. ¿Bien? Eso, chicos, es por la clase del día de hoy. Hablamos de Balmaceda y del periodo parlamentario. Y entonces yo te voy a sacar estas tres actividades, chicos, en tu cuaderno. Primero, ¿qué motivación tiene el presidente Balmaceda para gastar los recursos del Estado del país? ¿Qué lo motiva? Bien, ahí está, presidente Balmaceda. Luego, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra civil del año 1891? Vimos varias consecuencias, ¿ok? Pero con tus palabras, dime, ¿qué consecuencias viste tú que habían? Y por último, ¿qué características tendrá el parlamentarismo en Chile? Es decir, todo este periodo que vimos del año 1891 al año 1925, ¿qué características tuvo? Las vimos, ¿bien? Así que recuerda, si estás en Classroom, está este material que lo puedes descargar en el PPT para poder verlo. Si estás en YouTube, puedes volver atrás, darle, adelantarlo, atrasarlo, ponerle pausa, etcétera, etcétera, para que puedas hacer tus actividades. Sobre todo son actividades de reflexión, niños, ¿bien? Esta clase me generó algo raro, ¿bien? Y con esto yo termino porque además se termina la unidad, ¿ya? Porque me generó mucho de... Casi incluso estar hablando de la historia reciente de Chile, ¿bien? En algún momento uno ve que cada 100 años Chile ocurren procesos muy importantes. Nosotros estamos ya en el año 2020 y vimos que la situación que se ve con este periodo parlamentario es muy similar a lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Pero por eso es tan importante, niños, que aprendamos de nuestra historia, que leamos, que veamos fuentes, que seamos críticos de todo el tema, que nosotros podemos estar viendo y viviendo, porque en algún momento se va a escribir de nosotros cuando estemos, ya nosotros no estemos en este universo, ya, pero sí, en 100, 200 años más se va a escribir del Chile que estamos haciendo el día de hoy, del Chile que van a ser ustedes, niños, ya en unos 10, 15 años más cuando tengan la capacidad de ser ciudadanos y de participar. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Simplemente vamos a quedar en la inacción y no vamos a hacer nada? ¿O quiero ser protagonista, quiero ser partícipe de la construcción de la historia del país? Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar. Y yo te invito a reflexionar, a leer, a poder entonces aprender de lo que nos pasa y de lo que nos pasó en Chile y el mundo a través de la historia. La historia genera eso, niños, genera este pensamiento crítico. La historia genera esa oportunidad de poder conocer la experiencia que los seres humanos hemos tenido a lo largo del tiempo. Y por esa misma razón, chicos, yo los invito a seguir estudiando, a ocupar esta semana de vacaciones, pero luego entonces seguir motivándose porque va a venir la unidad 3, unidad donde vamos a hablar de el Chile del siglo XX y vamos a ver cómo finalmente se termina esta decadencia de la política y finalmente comienza Chile a avanzar en lo que va a ser el siglo que pasamos hace unos años atrás. Así que para mí ha sido un gusto el que hayas visto esta clase del día de hoy, clase donde terminamos la unidad 2, estamos listos, chicos, bien, y luego entonces comenzamos con la unidad 3. Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, ya hace rato ahí aparecieron arribita el último video y también para que te puedas darle like, compartir y suscribir. Y si estás viendo esto desde Classroom, ya recuerda que puedes bajar el video, descargarlo, puedes buscar también tus PPT, tu material, ya, y
abajito, dejarme en los comentarios, compartir ya, etcétera, etcétera, dudas, lo que tú quieras. Para mí ha sido un gusto tremendo haber hecho esta clase del día de hoy. Así que, jóvenes, con todo mi cariño, besos, abrazos, corazones, ¡pum! A la distancia. Bien, les habló el loco profe de historia, su profe Álvaro Álvarez, @en0recargado, y nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.